Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús es la fuente de poder para nuestra salvación y nuestra libertad. En el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestros pecados son perdonados. La sangre de Jesús nos hace justos de cuánto pecado hemos cometido. Eso significa que ya no somos enemigos de Dios. Nosotros somos el nuevo tabernáculo de Dios. Llevamos la presencia de Dios bajo un nuevo pacto, un pacto de sangre. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Esto al diablo y a los demonios les atormenta. Jesús derramó su sangre en la cruz para que usted y yo fuésemos sanos, perdonados, liberados de la esclavitud del pecado y de la iniquidad que se ha infiltrado en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares. En la noche de la última cena con los discípulos, Jesús, recordemos un poquito de esto. Este es un momento muy solemne. El apóstol Pablo, en una visión que tuvo, como si lo hubiese visto todo en una pantalla de plasma a color, él dijo esto, contó su experiencia en esta visión maravillosa. En 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos a orar al huerto del Getsemaní, donde Jesús acostumbraba a orar. Dice la Biblia que aquella oración fue muy intensa, muy dramática. Fue una guerra espiritual entre Jesús y Satanás. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es coincidencia que el primer lugar donde Jesús nos rescató, derramó su sangre redentora, fue en un huerto, puesto que el primer lugar donde perdimos el poder de la bendición de Dios fue en otro huerto, en el Edén. En el huerto del Edén había libertad de voluntad, libertad de espíritu, libertad del alma. Era un estado de perfección. Todo lo que el hombre hacía le agradaba a Dios. Pero todos nosotros en algún momento hemos dicho: no tengo fuerza de voluntad, o quizás no puedo dejar de hacer esto o aquello que me daña porque no tengo fuerzas para dejarlo. Quisiera dejarlo, algunos dicen, o algunos decimos muchas veces: quisiera dejar esto, quisiera dejar de mentir, de odiar, de enojarme, de gritar, de maldecir. Quizás quiero dejar este vicio o aquel, no puedo. Quisiera perdonar, amar, entregarme a Dios, obedecer a Dios, amar a mi hermano. En el Edén el hombre, la humanidad, perdió la fuerza de voluntad para hacer lo correcto delante de Dios. El hombre en el huerto del Edén perdió la fuerza para agradar a Dios, para alimentar su espíritu, para hacer lo que es correcto delante del Señor, lo que es mejor, lo que es saludable para el alma y el espíritu, para hacer lo que va a traer beneficio y bendición eterna a su vida. Perdió todo aquello. Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén. La serpiente engañó a Eva, pero Adán desobedeció voluntariamente a Dios. Adán decidió por voluntad propia desobedecer a Dios, y eso le quitó la fuerza de voluntad. Se le entregó a Satanás, se hizo esclavo del pecado. Básicamente, Adán
está diciendo: Padre, no sea hecha tu voluntad, sino la mía. Con nuestra desobediencia le entregamos nuestra voluntad al enemigo, al adversario. Ahí se perdió la capacidad de decir sí a todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero la fuerza de voluntad que perdimos en el huerto del Edén fue recuperada en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento dice la palabra de Dios que su sudor era como gruesas gotas de sangre que corrían por su rostro. Jesús era Dios y hombre en la tierra. Jesús sabía que estaba a punto de ir a la cruz. Él sabía que en unas cuantas horas estaría frente a sus acusadores. Sabía que le arrancarían la barba. Sabía que lo iban a atar de un poste, lo iban a azotar, le abrirían sus espaldas, que se vieran sus entrañas por la espalda. Sabía Jesús que le pondrían aquella corona de espinas en su cabeza, que iban a traspasar sus manos, sus pies y una lanza a su costado. Él sabía todo eso. Él sabía que tenía que beber la copa de la ira de Dios. El juicio de Dios vendría sobre él. Jesús sabía que él iba a ser quebrantado, que le iba a doler mucho aquel proceso. Él sabía que no se iba a escapar de sentir tanto dolor y sufrimiento y humillación. En el huerto del Getsemaní Jesús sabía lo que le iba a suceder. Su espíritu estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciera, pero su carne era débil y quería escapar a la agonía y a la tortura, a lo que estaba a punto de enfrentarse. Jesús tenía por delante la misma batalla que tuvo Adán: seguir su propia voluntad o seguir la del Padre. 3 veces Jesús oró con su espíritu quebrantado y dolido. Se estaba produciendo una lucha en su interior, la voluntad del Padre contra la voluntad del hombre. Pero cuando usted se rinde a la voluntad de Dios, usted saldrá beneficiado. Jesús se rindió al Padre. Ahí recuperó Él por nosotros. Por gracia recibimos esa fuerza nosotros también. David, el rey David, escribió un día: el hacer tu voluntad me ha agradado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios, a través de la sangre de Jesús que fue derramada, nos da la gracia para que nosotros podamos recuperar el camino hacia hacer la voluntad de Dios en todo. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer bajo su presencia, bajo su amor, bajo su luz, bajo su revelación de la palabra, bajo su cobertura. Lucas 22, verso 43, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando se debilita nuestra voluntad de agradar a Dios, de hacer las cosas que a Dios le agradan y que van a traer beneficios eternos a nuestra vida, y somos débiles, el Señor envía su Espíritu Santo para fortalecernos. El verso 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, dice su palabra, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos se durmieron. Estaban cansados, pero no se durmieron de cansancio, se durmieron de tristeza, dice la palabra. La aflicción del Getsemaní fue incomparable. Los discípulos nunca habían visto a Jesús en tal desesperación y agonía. Les trajo una aflicción en su espíritu. ¿Usted ha visto a alguien agonizar? ¿Qué es agonizar? ¿Qué es estar en agonía? Hermanos, no hay palabras a veces para describirlo, mucho menos para describir la agonía y la aflicción de Jesús en el huerto y en la cruz. Pero más o menos podemos darnos la idea que es estar en un profundo dolor emocional y físico, de tal manera que todo su cuerpo está sumergido en un estado de trauma, oprimido por la angustia que le embarga. Por ello, dice la Biblia, se le apareció un ángel para fortalecerlo. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34, 19.
para todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, sea cual sea su circunstancia. Dios tiene ministración preparada para ese hijo de Dios. Dios es nuestra fuente de poder para hacer su voluntad, para agradarlo a Él, aunque suframos, aunque pasemos por lo que pasemos en este mundo. Dios tiene gracia suficiente para hacer lo que le agrada a Él. Serás recompensado por ello eternamente. Él tiene gracia suficiente para darnos poder, para darnos provisión. El Señor suministra tu espíritu en medio de la aflicción. Es sumamente alentador leer aquellos versos del Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, es decir, su voluntad, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Jesús se identifica muy bien con la angustia, con el dolor, con el sufrimiento, con la agonía, con la aflicción. La sangre de Cristo nos devolvió el poder para hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo: porque la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. En medio de tu dolor, de tu aflicción, de tu desesperación, hermano, hermana, en medio de lo que estés pasando, el Espíritu de Dios está ministrando tu corazón. Te da fuerza de voluntad para aceptar la voluntad de Dios en tu vida y pasar el proceso por el cual Dios te lleve. Es difícil muchas veces. Me ha tocado por más de 30 años de pastorado ver personas sufrir, desesperadas, angustiadas. No tengo palabras, ha habido momentos en los cuales no he tenido palabras para decirles algo que los saque de aquella desesperación. Solamente les brindo lo que Dios dice. Algunos se han aferrado a ello y puedo ver en sus rostros la suministración de Dios. Hermanos, Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros para restaurarnos y ponernos en una posición delante de Dios para hacer las cosas que a Dios le agradan. Hermanos, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. ¿Qué más necesitamos? Él dio su vida por nosotros, Él sufrió por nosotros. ¿Qué más ocupamos? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada, nada más. Hemos sido restaurados a la posición de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Esto, hermanos, trae beneficios eternos. Esto trae beneficios poderosos. Regresando a nuestro texto principal, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este fue un milagro glorioso, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la sangre de Jesús es la fuente de poder para nuestra salvación y poder vivir en libertad. Dele gloria al Señor por ello. Dios les bendiga.